David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo... se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que
cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, y desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Todos al coro decimos agradecimiento. Qué bonito se oye. Hay en mi corazón canto de alegría, canto de alegría. Llevo conmigo. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Y el rey David, hermanos, dijo en uno de sus escritos: alma mía, bendice a Jehová y nunca te olvides de sus grandes beneficios. Porque son grandes las cosas, hermanos, que Dios nos ha dado. Amén, iglesia. Cantamos la segunda estrofa. Y la segunda estrofa dice así: a veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrotas, han sido bendición, pues ni por un momento tú me has dejado solo. Así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, y dentro de mi mente presente siempre estén los múltiples favores y
Paz a cada uno de vosotros. Mis amados hermanos, qué alegría poder nuevamente volver a encontrarnos para estudiar la verdad de nuestro Dios. Vamos a tener una breve reflexión y precisamente hoy, mis hermanos, quisiera que reflexionáramos en uno de esos temas tan apasionantes que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Hablar de la gracia, del don inmerecido que Dios ofrece a la humanidad. Yo creo que es un tema que a todos nos conmueve. Y yo quiero que hoy reflexionemos pues acerca de la gracia de Dios derramada sobre la humanidad y quiero que lo hagamos, hermanos míos, reflexionando, conociendo un poquito más al personaje de Mefiboset. Mefiboset, sí, el hijo de Jonatán, el nieto de Saúl, ¿verdad? En este personaje yo quisiera que reflexionáramos acerca de la gracia. Así que yo les invito, mis amados hermanos, a que me acompañen a elevar una plegaria a nuestro Dios para que sea Él dirigiéndonos, hablándonos en este tiempo de reflexión. Me acompañan a orar. Adoremos a nuestro Padre Celestial. Querido Padre que habitas en lo alto de los cielos, bendito seas, Señor. Te agradecemos infinitamente el regalo que nos das de poder tomarnos tiempo para estudiar tu palabra, Señor. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Enséñanos, Señor. ¿Habrá algún hermano, alguna hermana sintiéndose poca cosa en la vida? Quizás sin valor, quizá herido por otros semejantes, humillado, traicionado. Señor, hoy queremos reflexionar en tu palabra y en ella que tú nos muestres tu amor maravilloso, tu amor salvador que va al rescate de cada ser humano que acepta extender su mano para tomarse del brazo de amigo de tu Hijo Jesucristo, el cual está extendido llamándonos: venid a mí, venid luego, clama a mí. En tu palabra está ese llamado, Señor, y nosotros queremos mostrarlo a la luz de tu palabra. Bendice a cada hermano, a cada hermana que hoy se toma tiempo para juntamente con nosotros estudiar tu palabra. Acompáñanos, Señor bendito. Enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y bien, mis hermanos, yo quiero que hoy reflexionemos acerca de la gracia y también les anunciaba a mis hermanos que es mi deseo que lo hagamos explorando la vida de este personaje de la Biblia llamado Mefiboset. Cuando hablamos de la gracia, hermanos, yo les decía, es uno de los temas que más toca mi corazón, que más me conmueve, hermanos, porque la gracia la vemos nosotros en, por ejemplo, cuando una persona de la calle que ha sido abandonado o por circunstancias de la vida se ha quedado a vivir en la calle, a comer de la basura, a mendigar sucia, una persona maloliente, cuando a esta persona un hombre o una mujer de buen corazón se acercan a él y le extienden la invitación. Quisiera que se imaginaran la escena, a subir al vehículo, ¿verdad? Y aquella persona que solo ha recibido maltratos, no se la puede creer, ¿verdad? No se imagina cómo puede ser verdad que a ella la estén llamando, la estén invitando. Yo recuerdo en algún momento haber visto alguna escena así, hermano. Yo iba acompañado de un pariente, ¿verdad? Y hacía esa invitación a alguien en esa condición y cuando estaba sentado aún en el suelo y le decía: ven, vamos a almorzar, hoy yo te voy a invitar a almorzar
a ti, le decía. Y le ofreció la mano, ¿verdad? El amigo. Y el mendigo, la persona que estaba tirada en la calle con algunos golpes y se podía ver lo sucio y se podía sentir también, ¿verdad? La condición en que estaba. Antes de entregar su mano, hizo como que se limpió, ¿verdad? Pero en su mano que se estaba limpiando, también estaba muy sucio, ¿verdad? Era como si había restos de alimento. Eso, hermanos, es gracia. Cuando alguien nos ofrece algo y sentimos que no lo merecemos, eso es gracia. Y hoy yo quiero que exploremos a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Saben, mis hermanos? La gracia es un don inmerecido. Y es un tema del que abunda la palabra de nuestro Dios. Es un tema, podríamos decir, muy recurrente en las Sagradas Escrituras. Es un tema, hermanos, que resalta, ¿verdad? De en medio de la desgracia, de lo accidentado del relato bíblico. Y es el amor del Creador hacia sus hijos. Y siendo para nuestra enseñanza este tema, hermano, les decía, yo quiero que estudiemos a través del personaje, a través de la historia de Mefiboset. Saben, hermanos, antes de que nos sumerjamos a considerar a Mefiboset, quiero decirles que Mefiboset bien puede ser un representante, un tipo, hermanos, de cada ser humano. Sí, de cada ser humano, de cada descendiente de Adán, de cada ser humano. Mefiboset es un digno representante nuestro, ya que sin tener méritos para ello puede sentarse a la mesa del rey. Este relato nos acerca a la comprensión, pudiéramos decir, hermanos, más cálida, más cercana, más vívida de lo que Dios ha hecho con nosotros, de los cuidados, de su preocupación, de su providencia. Estudiar a Mefiboset, hermanos míos, es una buena forma de comprender en términos humanos lo que ha sucedido en el espacio divino, de resaltar los valores del reino celestial, y verlo con evidencias terrenas, como la escena que yo les trataba de describir, ¿verdad? Usted puede invitar a un amigo a comer, ¿verdad? A un buen restaurante y pues pasan un buen rato juntos, pero hacer esa clase de invitación a alguien que está abandonado, que está tirado, que nadie lo haría, pues eso es gracia. Para estudiar la vida de Mefiboset y conocer por qué este tema tiene mucho que ver con la gracia, mis hermanos, habremos de estudiar por lo menos 3 pasajes. Y yo necesitaría que los revisáramos de una manera así continua, ¿verdad? Para que después nos quedáramos reflexionando en el personaje de Mefiboset. Nos quedemos reflexionando en lo que claramente estos versículos pues nos declaran. Van a ser 3 pasajes, les decía, hermanos, y son los que encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Voy a leer varios versículos desde el 1 al 13, mis hermanos. Dice así. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, del verso 1 al 13. He dispuesto a leer, hermano, la versión popular. Dice así. Un día David preguntó: ¿ha quedado algún sobreviviente de la familia de Saúl?
a quien yo pueda favorecer en memoria de Jonatán? Es importante que nos vayamos conectando, ¿verdad? David, un buen día, hermano, hizo esa pregunta, hermanos, que si había algún sobreviviente de Saúl y de Jonatán, ¿verdad?, a quien él le podría hacer misericordia. Esa es la pregunta él en su casa, quizá, ¿verdad?, en el palacio, y sigue diciendo, había un sirviente de la familia de Saúl llamado Siba, dice, el cual llamaron para que se presentara ante David. Cuando Siba se presentó, le preguntó el rey, ¿eres tú, Siba?, dijo el rey. Para servir a su majestad, respondió este. Entonces el rey le preguntó, ¿queda todavía alguno de la familia de Saúl por quien yo pueda hacer algo en el nombre de Dios? David quería hacer misericordia, hermanos. David quería ver si podía ayudarle a alguien, algún descendiente de Saúl y Jonatán, quienes ya eran muertos. Y Siba respondió, queda todavía un hijo de Jonatán, que es inválido, de los 2 pies. Esto es significativo, hermano. Es importante que lo guardemos, ¿verdad?, en nuestro corazón para que veamos la clase de persona que era Mefiboset. Era inválido de los 2 pies. Me gusta que la Biblia no escatima en darnos detalles de cómo era, en qué condiciones estaba este descendiente de Saúl. ¿Dónde está?, dijo el rey. Y mire que Siba estaba bien informado. En Lodebar, le dijo, en casa de Maquir, hijo de Amiel, respondió Siba. Entonces el rey David ordenó que lo trajesen de aquel lugar. Oiga, hermano, y cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante David, ve, hermano, la actitud, se inclinó en señal de reverencia. Mefiboset, dijo el rey David, a las órdenes de su majestad, respondió él. David le dijo, no tengas miedo. Hermano, cada detalle en la palabra de Dios, hermano, es importante. Si David le dijo a Mefiboset, no tengas miedo, no creo que haya sido por gusto. Quizá David debe haber visto a Mefiboset aterrorizado, muy asustado, e incluso angustiado, hermano, porque era uno inválido que estaba ahí delante de ni más ni menos que el rey David, el gran rey David. Y ahí estaba Mefiboset. No tengas miedo, le dice David, porque yo te voy a tratar muy bien, le dijo David. En memoria de Jonatán, tu padre, haré que se te devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl, y comerás siempre a mi mesa. Pero Mefiboset se inclinó y dijo, ¿por qué se fija su majestad en este siervo suyo? Si soy como un perro muerto, le dice. Sin embargo, el rey llamó a Siba, el antiguo sirviente de Saúl, y le dijo, le he entregado al nieto de tu amo todo lo que le perteneció a él y a su familia. Por lo tanto, tú con tus hijos y criados labrarán la tierra para él y almacenarás lo que produzca para que así pueda mantener la familia de tu amo. Aunque Mefiboset, su nieto, comerá siempre a mi mesa. Sigue diciendo, hermano, esta lectura. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es gracia. ¿Se imaginan, hermano, la impresión de Mefiboset hasta ese momento? ¿Cómo se consideraba a Mefiboset, hermano? ¿O cómo creía que lo veían los demás a él? Como un perro, ¿verdad? Pero no un perro vivo, sino que un perro muerto. O sea, sin ningún valor. Y a ese que se creía así, David lo está invitando
a comer en su mesa, no una cenita, ¿verdad? No un desayuno. Era una invitación de por vida, hermanos, a comer en la mesa del rey. Y ahora iba a tener criados que iban a labrar las tierras, iba a tener cosechas que iba a echar en graneros, ¿verdad? Iba a tener abastecida a su familia, Mefiboset. Dice, Siba su criado respondió al rey, todo lo que ha ordenado su majestad a este siervo suyo se hará. ¿Qué tal, hermanos? ¿No es impresionante, hermano, este relato que nos presenta la palabra de Dios? Y Mefiboset comía siempre la mesa de David como uno de los hijos del rey. Además, tenía un hijo, porque un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y todos los que vivían en casa de Siba estaban al servicio de Mefiboset. Pero Mefiboset, que era cojo de ambos pies, vivía en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Hemos leído un pasaje nada más, hermano. La idea, yo quisiera, hermano, que reflexionáramos. Vale mencionar, hermano, que este tema estuve leyendo una revista del abogado de la Biblia de la iglesia, hermanos, una revista de la iglesia de Dios, y me pareció tan bueno, hermanos, que quise compartirlo con ustedes, ¿verdad? Así que estamos reflexionando en él y estoy tomando muy en cuenta, hermano, el material que nuestros hermanos con mucho amor compartieron. Es muy importante, hermano, cuando esta historia la hacemos también nuestra. Saber, hermano, que de alguna forma Mefiboset me representa a mí y a usted también. Somos invitados a la mesa del rey también nosotros, pero vamos a considerarlo en la vida de Mefiboset. Y para que luego hagamos una aplicación a nosotros también. Hay otra porción que quiero leer con ustedes referente a este tema, hermanos, y está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, el verso 15 y 17. Dice así. Aquí, hermanos, es una plática del rey David con Jonatán, con el que más tarde vendría a ser el padre de aquel lisiado de los pies. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 15, y al 17 le dice Jonatán a Mefiboset, Jonatán a David, no dejes de ser bondadoso con mi familia. ¿Ven, hermanos? ¿Verdad que cómo encaja esto con la actitud de David allá? David está siendo bondadoso, según leímos hace un rato, con la familia de Saúl. Y es que Jonatán le había pedido en lo que hoy estamos leyendo. Le dijo, no dejes de ser bondadoso con mi familia, le dice. Que el Señor les pida cuenta a tus enemigos, David, y los destruya por completo. De esta manera, Jonatán hizo un pacto con David y por el cariño que Jonatán le tenía, volvió a hacerle el juramento, pues lo quería tanto, dice, como a sí mismo. Una lectura más, hermanos, una lectura más quiero que hagamos ahora en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice, ahora bien, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefiboset, que era inválido de los dos pies. Cuando Mefiboset tenía 5 años de edad, llegó de Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Entonces su nodriza tomó a Mefiboset y huyó con él. Pero con la prisa de la huida, éste cayó y quedó cojo. Ahí está. Esa es la lectura de la Biblia que hemos hecho, hermanos, y que nos habla, nos pone en contexto con el personaje que hoy estamos considerando. Hemos visto que David había hecho un pacto con Jonatán, hermanos, de hacerle misericordia a su familia, de no dejar de ser misericordioso con la familia de Jonatán y de Saúl.
Y la última porción que acabamos de encontrar, de leer, hermanos, nos cuenta acerca de el día que Saúl y Jonatán murieron. El día que Saúl y Jonatán murieron, hermanos, llegó la noticia. ¿Se imagina, hermanos? Llega esa noticia a la casa, al palacio donde Saúl vivía, a su hogar, ¿verdad? Y ahí estaba el pequeño Mefiboset. ¿Cuántos años tenía? Dice, hermano, 5 añitos, ¿verdad? Era un niño, hermanos. Mefiboset, hermano, había sido criado en la casa del mismísimo rey Saúl. Mefiboset había comido en la mesa del rey. Saúl, sin duda, de su abuelo, ¿verdad? Mefiboset se había sentado en las faldas de Saúl, hermanos, porque era su nieto. Mefiboset, hermano, era futuro príncipe de Israel por ser de la familia real del rey Saúl. Pero con esa noticia, el rey Saúl ha muerto y Jonatán también. Y es algo así, hermanos, como cuando un país, ¿verdad? Es derrotado políticamente, ¿verdad? El que estaba gobernando. Y, ¿qué hacen, hermano? Las familias del que estaba gobernando, hermano, pues salen a huir, ¿verdad? A otros países, porque el que ahora va a quedar de presidente, de rey, hermanos, ese puede ser que quiera acabar con toda la familia para que nadie llegue a reclamar el trono. Entonces, cuando la nodriza, la nana, la que cuidaba a Mefiboset, hermano, escuchó esa noticia, podemos imaginarla, hermanos, esa mujer agarra al pequeño Mefiboset, hermano, quizá lo toma en sus brazos, era un niño de 5 años, hermano, y esa mujer sale corriendo, ¿verdad? Yo trato de imaginar esto, hermano, yo puedo imaginar incluso los pasos de esa mujer que va corriendo, ¿verdad? Quizás, y en lo que va corriendo se enreda en una rama, hermanos, en un palo, hermano, o tropieza, ¿verdad? Y ella cae, hermanos, y el niño que llevaba en los brazos, hermano, cae adelante de ella y sale rodando, hermanos. Y se le quiebran los pies de Mefiboset. Y a partir de ese día, hermano, desde los 5 años, Mefiboset queda inválido. Y tiene que irse a huir, a vivir, hermano, austeridades, a vivir, hermano, pobrezas, miseria, ¿verdad? Mefiboset, eso le queda a él. Verdaderamente, mis amados hermanos, esta es una historia conmovedora de amor. En esta historia podemos encontrar esto, hermano, podemos encontrar amor, podemos encontrar lealtad, fidelidad y hombría de la promesa de un rey, de la promesa que el rey David le había hecho, hermanos, a un hombre muerto. Ahora Jonatán ya está muerto, hermano, pero David recuerda la promesa que le había hecho a ese que ahora está muerto. David recuerda la promesa hecha a Jonatán e investiga si había alguien que le pudiera dar razón de que sí quedaba algún sobreviviente de la familia de Jonatán y de Saúl. Todo esto lo hace sobre la base de la promesa que había, aquel juramento que había hecho con Jonatán, aquella ocasión, cuando incluso su capa, Jonatán le dio a David su espada, su cinturón, ¿verdad? Eran grandes amigos, Jonatán y David. Pero ahora Jonatán ya estaba muerto. Pero David quiere honrar, hermano, la promesa que le había hecho a Jonatán. Eso es lo que nos cuenta la palabra de nuestro Dios. Dice, hay otra porción, hermanos, muy importante, y la encontramos en primer libro de Samuel 18:15. Me gusta, hermanos, porque habla de la amistad que habían forjado estos dos jóvenes, Jonatán y David.
Dice así, primer libro de Samuel 18:15. Dice así: pues que David terminó de hablar con Saúl, pues que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de David. Dice, como a sí mismo. Además, Jonatán se quitó la capa y la túnica que llevaba puestas y se las dio a David, junto con su espada, su arco, su cinturón. Y en el capítulo 20, hermano, se menciona cómo Jonatán ayudó a David a librarse ¿se acuerdan de los ataques de celo que le daban al rey Saúl, hermanos? Cuando Jonatán, hijo de Saúl, escuchaba de Saúl, voy a matar a David, lo voy a ir a buscar. Jonatán salía adelante, hermano, y le avisaba a David, mi padre te busca para matarte. Lo advertía. Y por eso David ahora tiene una especie de deuda, hermano, de compromiso moral, ¿verdad? De honrar con Jonatán. No le importaba a Jonatán que era su padre, Saúl, ¿verdad? Que por la línea de sucesión, hermano, Jonatán era el legítimo heredero del trono. Sin embargo, y a pesar de eso, la amistad de estos dos hombres trascendió a la muerte. Somos así, amigos, nosotros también, hermanos. Qué bueno es tener un amigo leal, ¿verdad? Alguien en quien confiar en la dificultad. Es importante, hermanos, entonces conocer cómo David se preocupa por localizar a Mefiboset a través de Siba, el siervo de Saúl. Es importante, hermano, el lugar a donde Mefiboset se fue a vivir. Eso habla mucho también, hermano. Es significativo para la condición de aquellos que necesitan gracia. Ciertamente, Mefiboset vivía en un lugar denominado como Lodebar. Y es considerado por su significado como lugar desértico. Es un lugar de destierro. Es un lugar adecuado, hermano, para irse a huir, ¿verdad? Muy lejos. Otro significado que encontraba, hermano, de Lodebar es tierra sin pasto. Un lugar, hermano, que muestra el colmo de la falta de todo. Sin duda, en ese lugar desértico y de destierro, Mefiboset pasaba grandes necesidades. Seguramente vivía escondiéndose de la posible ira del rey. A Mefiboset no le motivaba a pensar, ¿y si algún día el rey se acuerda de mí, verdad? Si Mefiboset pensaba eso, si se acuerda de mí, me va a mandar a buscar quizá y me va a matar. Porque como el abuelo Saúl había hecho mal a David, Mefiboset vivía con esa angustia, hermano, con esa preocupación del daño que le podía llegar a hacer David al acordarse, al pensar en Mefiboset. Así que es por eso que Mefiboset vive escondiéndose, ¿verdad? Huyendo de la ira del rey. Sin duda, hermano, es por eso que cuando Mefiboset llega a la casa de David, hermanos, llega temeroso, ¿verdad? ¿Se imaginan, hermanos? Otra escena no menos importante y buena de que consideremos es cuando llega, hermanos, un carro real allá por Lodebar. Un carruaje real del rey David, ¿verdad? Ahí iba Siba, hermanos. Y cuando a Siba, a Mefiboset le gritan desde la calle, ¿verdad? Mefiboset, el rey te manda a llamar. ¿Qué creen que siente Mefiboset, hermano? Eso es quizá peor que cuando alguien que está ilegal, ¿verdad? Y le dicen, está trabajando y le dice, ahí está la migración, ¿verdad? Y te andan buscando. Es una angustia, hermanos. Ahora no puede salir huyendo, ahora es inválido. Y la nodriza que lo cargó, ¿verdad?
debe ser una anciana si vive aún. Y de todas formas, Mefiboset no debe estar interesado en que ella lo cargue otra vez, porque hace un buen tiempo, cuando él era un niño de 5 años, ella, en el afán de ayudarlo, le destruyó los pies. Es comprensible entonces, hermanos, que cuando llega Mefiboset a la casa del rey, se sienta tan poca cosa, hermanos. Dice que se inclinó. Él de por sí ya era inválido, pero bajó la frente al suelo quizá, hermano. Primero se inclina en señal de reverencia, según leímos, ¿verdad? Y se pone a las órdenes, diciéndole su majestad. Cuando le dice así, hermano, le está diciendo, yo te reconozco como rey, tú eres el rey David. O sea, él no está por pelear, por discutir, por que le devuelvan, por reclamar. No, Mefiboset, él sabe que no merece nada, eso siente él. Y David le señala, no debes tener miedo, le dice. Y que por amor a la memoria de Jonatán, le dice a David, yo te voy a hacer mucho bien, voy a hacer que se te devuelvan las tierras de Saúl. Y le extiende una invitación de por vida, hermanos, a comer en su mesa. Y Mefiboset, ¿cómo está, hermano? No la cree él, ¿verdad? Todavía Mefiboset, incrédulo, le pregunta a David, ¿de por qué su majestad se fija en este siervo suyo? Le dice. Así se presenta Mefiboset, como un criado, como un siervo. Si soy, le dice, ahora se rebaja más. Si soy, le dice, como un perro muerto. ¿Cuál habrá sido el estado de ánimo de Mefiboset, hermano, para decir esas palabras? El perro, hermano, es considerado el animal más servil, más sumiso, ¿verdad? De una casa. En esos tiempos era así, una humilde, servil, más que todos los otros animales. Pero todavía le agrega, hermano, muerto. ¿Quién quiere tener un perro muerto en su casa? Mefiboset así se considera, o así cree que lo ven los demás. Mefiboset con eso le aumenta dramatismo a la escena, hermanos. Ciertamente la Biblia nos muestra un panorama, hermano, que puede hacernos reír, puede hacernos llorar, puede hacernos conmovernos, hermanos. Es algo muy activo y es bueno considerarlo en la palabra de Dios. La actitud de Mefiboset, hermano, diciendo que es como un perro, hermano, me hace recordar el caso de cuando aquella mujer sirofenicia, ¿recuerdan, hermanos? Esa mujer quiso recibir la gracia sanadora de Jesús y la comparó con lo más vil y común de la casa. No le dijo perro, ¿verdad? Sino que le dijo perrillo. Y es admirable esa mujer, hermano, porque cuando dice Jesús no está bien dar el pan de los hijos a los perros, a los perrillos, ella, cualquier otro se hubiera regresado a casa ya. No, no, no. Hasta aquí sí no aguanto. Me dijo perra, ¿verdad? ¿Qué perra? No le dijo así, le dijo perrillo, ¿verdad? Reduciéndola más todavía. Eso está en Mateo 15:27. De tal suerte, hermanos, que esa figura que utiliza Mefiboset nos habla de cómo se sentía él, de cómo se veía él y de cómo sentía que lo veían los demás, como un perro muerto, como vil, como despreciado, como esperando durante los años que llevaba de vida el momento en que lo mandaran a buscar de parte del rey. Pero no para redimirlo, no para sacarlo de su condición, ¿verdad?, de su estatus, sino para matarlo, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido la vida de Mefiboset, hermano, de ese hombre, abriéndose paso, ¿verdad? Por una parte, en algún momento pensar que yo podía haber sido el rey de Israel, y pensar que yo fui príncipe de Israel, que yo vivía en la casa del rey. Mi abuelo era el rey, mi papá era un príncipe. Pero por otro lado, hermanos, en la miseria en que vivía. ¿No habrá sido fácil, hermano, para un hombre lisiado de los pies? Incluso, hermano, encontrar esposa. Incluso, hermano,
era padre, porque tenía al pequeño Micaías, era hijo de Mefiboset. Mefiboset tuvo una infancia distinta a la de los demás niños, sin juegos, sin carreras, era inválido, sin amigos y con el estigma de la enfermedad, pecado que prevalecía en esos tiempos. ¿Se imaginan su adolescencia, su juventud? Bueno, ¿qué futuro le podía esperar a Mefiboset? ¿Qué futuro le podía esperar a la esposa de Mefiboset? Al pequeño Micaías. ¿Qué futuro le podía esperar? También, seguramente ninguno. Solo esconderse, pobreza, ¿qué más? Estigma. Pero aparece en escena, hermanos, la misericordia de Dios para Mefiboset, arropada en la actitud de quien Mefiboset pensaba que era su verdugo, el que lo iba a matar algún día. Ahora ya Mefiboset está en la casa del rey. Ahora ya no tiene nada de qué preocuparse. Sus tierras le serían devueltas y quienes le sirvieran también. La casa de Jonatán otra vez existiría. Y a eso habría que sumarle el honor de comer todos los días en la mismísima mesa del rey. ¿Se imaginan esa escena también, hermanos? Todos los días a la hora del desayuno, ¿verdad? O a la hora del almuerzo, allá iba llegando Mefiboset a la mesa del rey. Ahí donde estaba comiendo los otros hijos de David, hermano, allí estaba también Mefiboset. Si llegaba por su propia cuenta, hermano, llegaba arrastrándose, ¿verdad? Arrastrándose por el suelo, gateando quizá, porque era inválido de los pies. O ahora, si había alguien encargado de llevarlo, iba así como flotando, ¿verdad? Porque lo llevaban así colgadito para colocarlo en el lugar, sin tener méritos, ninguno de los descendientes, ya que los caldeos de Ur, hermanos, bien pudieron ser considerados como cualquier otro pueblo, sin más valor que el de la gracia y la misericordia de Dios, que los trajo a Él mismo, muy a pesar de la discapacidad, hermanos, de la invalidez para permanecer de pie y seguir el ritmo que Dios quería de ellos. Una nación, hermano, que siempre estaba cayéndose, siempre tambaleando, siempre cojeando. No parecían tener mejor futuro que la aniquilación. Su desobediencia, la insensatez, hermanos, la arrogancia era enorme. Los defectos estaban a flor de piel, a la vista de todos, pero Dios fue fiel a la promesa que hizo a un hombre que ya estaba muerto, a Abraham, hermanos, y al cual prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y allá estaba el pueblo de Israel, descendiente de Abraham, hermano, en Egipto, ¿verdad? Esclavos, hermanos. Nadie daba un 5 por ello, ¿verdad? Ahí estaban sometidos a la voluntad de Faraón. Pero había una promesa, hermanos, que Dios le había hecho a uno que ya estaba muerto. ¿Les suena parecido, hermanos? Así como Jonatán ya está muerto, pero David se acuerda de la promesa que le había hecho a Jonatán, de no dejar de ser misericordioso con la familia de Jonatán. Y Dios recuerda la promesa que le había hecho a Abraham. En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios cumple su promesa, hermano, y saca a Israel de la esclavitud y le pone mesa en el desierto. Y allá en el desierto, hermanos, allá comían pan de nobles, dice el salmista, ¿verdad? Pan del cielo descendía, maná, hermano, y así se alimentaba el pueblo de Israel, aquel pueblo esclavo, hermanos, aquel pueblo azotado, aquel pueblo despreciado, aquel pueblo que vivía sudando y malolientes construyéndole ciudades al faraón. Ahora, hermanos, están allá
en el desierto, guardados por el mismísimo Dios de Israel. Y solo dejaron de recibir ese pan del cielo, hermano, cuando la otra promesa ya estaba servida también, ¿verdad? Una tierra que fluye leche y miel. Esa es la historia del pueblo de Israel. La historia de Mefiboset, hermano, la vemos retratada allí también, en este personaje. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, hermano, en el Evangelio de Lucas capítulo 14, versos 16 al 24, se nos habla acerca del banquete del reino de Dios y que los principales invitados no llegaron, aduciendo diferentes motivos, pretextos que pusieron. Y ante la posibilidad de que nadie de ellos llegara al banquete, el amo da la orden que fueran los siervos por las calles, por los callejones de la ciudad y llevaran al banquete a los pobres. Oiga esto, hermano, y aquí entramos nosotros, a los inválidos, a los ciegos, a los cojos, extendiéndoles de esta manera la gracia de Dios como amo y dueño de todo. Y nosotros, los gentiles, hermanos, los considerados como inmundos, como a la mujer sirofenicia que veíamos hace un momento, hermano, así como perrillos, ¿verdad? Que hemos sido saciados de lo que no era nuestro, hermanos, de lo que no éramos dignos, de lo que no merecíamos. Pero había una promesa hecha a un hombre muerto ya, hermanos, que es Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solo Israel, todas las naciones. Y es así, hermano, como la gracia los abraza a todos, hermanos. ¿Y ve usted a quiénes fueron invitados? Los mancos, los ciegos, los cojos. Todos estos fueron invitados, hermanos. Y ahí vamos nosotros, ¿verdad? Y ahora, hermanos, estos cojos, mendigos, ciegos, hermanos, indignos, ahora somos hechos dignos por la gracia de Dios. Así dice Romanos 9, 25 al 26. A los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo. Y a la que no era amada, la llamaré mi amada. Y en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Ven, hermanos? Esa es la gracia de Dios. Abrazando, alcanzando a cada ser humano. Pero necesitamos, hermano, aceptarla, ¿verdad? Escuchar esa cálida voz de Dios, del bendito Jesús, llamándonos, venid a mí todos los que estáis cargados, agobiados. Él nos llama, hermanos, y lo que quiere es quitarnos esa carga, esa culpa, ese terror, ¿verdad? El apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 2, verso 9 al 10, es un texto claramente para el mundo entero, hermanos. Ya no solo para Israel. Dice, pero ustedes son una familia escogida. ¿Ven, hermanos? Los que éramos reos de muerte, los que estábamos en el lodo cenagoso, hermanos. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anunciéis las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad. Ese era nuestro lugar, la oscuridad. Y nuestro destino, la muerte eterna, hermano, lago de fuego. Ese era nuestro destino. Pero Él nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, dice, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. De esa manera, mis queridos hermanos, nosotros, los cristianos, podemos identificarnos perfectamente con Mefiboset. Dice la palabra que éramos reos de muerte por el pecado que había en nosotros.
que nuestra imperfección nos mantenía lejos de Dios, pero que en su soberana voluntad le plació a Dios el que fuésemos salvos y el que una vez perdonados pudiéramos sentarnos a su mesa hoy, hermanos. Hoy usted puede irse a sentar a la mesa, ¿verdad? Cada día de culto, hermano, allá nos sentamos a la mesa y el hermano predicador, ¿verdad? Como el que sirve el alimento, hermanos, lleva esa palabra, hermanos, que en el mismo sagrado libro es comparada con los alimentos más nutritivos, con pan, con leche, con vino, con miel, hermanos. Así es comparada la palabra de Dios. Y cada que abrimos la Sagrada Escritura, hermano, somos alimentados nosotros. Por eso decimos, ¿verdad? Dios nos llamó para que fuésemos salvos. Y una vez perdonados, hermanos, pudiéramos sentarnos en su mesa hoy, hermano, ya hoy mismo. Usted es invitado a cada culto en la casa de oración de la Iglesia de Dios. Y también allá en el reino, hermano, hay una invitación especial como uno de sus hijos. Allá en aquel reino, hermano, donde no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber lágrima, solo gozo. Un profundo gozo que se puede tener únicamente en la compañía de nuestro bendito Dios. Quiero terminar leyendo una porción, hermanos. Está en Efesios 1:3. Y el 4 también vamos a leer. Efesios 1:3, 4. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en nuestra unión con Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para estar en su presencia, consagrados a Él, sin culpa. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme a lo que había propuesto en su voluntad. Es el anhelo de mi corazón, queridos hermanos y amigos, que reflexionar con esto nos lleve a valorar más esa gracia de Dios derramada en nosotros, a verla con aprecio, con cariño, cada que abre las escrituras, ¿verdad? Cada que vamos al culto, hermano, vamos a sentarnos a la mesa del Rey. Y cosas más grandes tiene Dios reservadas para los suyos. Que Dios bendiga esta palabra en cada corazón. Me acompañan a hacer una oración para así finalizar. Poderoso Padre que habitas en lo alto de los cielos, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre santo y te agradecemos por esa generosa invitación que nos hiciste un día, Señor, para ser parte de tu pueblo. Señor, bendice a cada hermano, a cada amigo que hoy nos acompaña, que hoy se ha encontrado, Señor, con esta reflexión. Hazle sentir que la invitación también es para él. También este hermano, esta hermana, este amigo, esta amiga es invitado hoy y al reino milenial, a ese reino eternal que tú tienes, Padre bendito. Bendice pues a cada hermano y amigo que hoy nos ha acompañado en este tiempo de reflexión. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre de ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti la paz. Paz, amados hermanos. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.